Hola, soy Nerea Charco para Fallas VLC y estamos aquí con María Navarro López, de la Falla Náquera, Lauri Volpi, y el sector. Benimàmet, Burxasot, Beniferri. Bueno, María, cuéntame para conocerte un poquito más, pues a qué te dedicas, estudias y trabajas y qué haces en tu tiempo libre. Pues he estudiado el grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente estoy trabajando en un despacho de restauración de edificios hasta que entregue el trabajo final de grado, que lo tengo ahí un poquito abandonado. Y nada, en mi tiempo libre me gusta mucho pasear por la huerta, aprender cosas nuevas, sobre todo estoy deseando aprender cerámica, estoy ahora también aprendiendo a hacer punto con mi madre, que el bolsito me lo ha hecho ella, bueno, nos gusta mucho aprender cosas. Bueno, y con toda esta vida tan ajetreada, cuéntame, si sonaras entre las 13 elegidas, ¿podrías compatibilizarlo? Sí, la verdad es que, bueno, mi jefe es muy fallero también y muy valenciano, le encanta todo esto y creo que tiene muy buena compatibilidad horaria porque al final son proyectos puntuales que te los puedes organizar un poquito a tu manera y con tus tiempos. Y cuéntame un poquito también tu trayectoria fallera, si eres fallera desde siempre, si ocupas algún cargo en la falla, cuéntame. Pues soy fallera desde los 3 añitos que me apuntó mis padres y somos de la tercera generación de falleros de la misma comisión, siempre de Lauri Volpi. Y bueno, fui fallera mayor infantil en el año 2008, este año he sido fallera mayor y ahora formo parte también de la directiva de redes sociales. Bueno, hablando un poco también de la noche de la preselección, porque fue un poco triste porque no escuchaste tu nombre, pero bueno, hasta aquí, hasta la llamada, cuéntame cómo ha sido todo ese proceso de decir, no estoy, pero de repente me llaman, cuéntame. Una locura, la verdad. La preselección... Alegría por mis compañeras porque al final hemos hecho una piña todas. Somos un sector que hemos tenido muchísima suerte, yo siempre lo digo. Y luego la llamada, increíble. Estaba trabajando, pensaba que era una clienta, no me esperaba que me llamasen de junta y cuando me llamaron no me lo podía creer, creía que era un error, no. Aún estoy que no me lo creo hasta que no empiece un poquito los actos y conocer mis compañeras. Y bueno, ¿has hablado con tu compañera qué tal, cómo está, bien? Sí, hablé con ella. Fue un sentimiento un poquito agridulce. Yo lo digo siempre porque me sabe muy mal por ella, porque es una chica encantadora, de verdad. Cristina, le mando un beso desde aquí y conforme me enteré le hablé. Bueno, pues un besito a Cristina desde aquí. Y bueno, ahora cuéntame, ¿no pudiste vivir la batalla de Flores? Imagino que eso será un poco espinita. Bueno, pude vivirla. ¿Sí? De particular. Este año de infantil me tocó ir y este año también hemos tenido la suerte. Bueno, pues la pude disfrutar, sí, la has podido vivir. Mira, que eso también te quedará ahí. Bueno, sí. Y ahora en todo este proceso, cuéntame qué es lo que más ganas tienes de vivir, porque ahora ya todo de nuevo enseguida ya lo tienes ahí. Cuéntame. Ya. Bueno, pues tengo muchas ganas de conocer a mis compañeras, sobre todo, porque creo que seguramente me llevé amigas de aquí. Pasamos también mucho tiempo juntas. Tengo muchas ganas de ver las pruebas, conocer al jurado y con ganas e entusiasmo. Y bueno, vamos a hablar ahora del Rocha Arena. Madre mía. ¿Qué tienes ganas? ¿Qué expectativas tienes? Cuéntame un poquito. Bueno, solo pensarlo ya es increíble. Eso es una majestuosidad de edificio, verlo por fuera, encima a nivel arquitectónico, que algo he mirado por ahí porque me interesa. Impresionante, con muchas ganas. ¿Y qué opinas de ese cambio? ¿Crees que es un gran cambio o hay que mantener tradiciones? Yo soy de mantener tradiciones. En la falla, como diga que me parece bien, me van a echar un poco la bronca. Pero, jolín, es que es una pasada. Y es más espacio también. Claro, más gente, poder disfrutarlo con... Al final, pues tienes más entradas, ¿no? Más gente, más calor, más cariño de la gente. Bueno, y ahora quería preguntarte también que me contaras un poco para ti qué es lo que tiene que tener una fallera mayor de Valencia y sobre todo si tienes alguna como referente. Bueno, pues para mí mi fallera mayor de Valencia referente es Gloria Martínez en el año 2008 porque fue el año en el que fui fallera mayor infantil y me pareció una fallera increíble, súper cercana, siempre con una sonrisa en la cara puesta, increíble, súper solidaria y luego... Cuando terminó su año de fallera mayor, contribuyó mucho en su comisión, fue presidenta además. Y para mí, una fallera mayor de Valencia yo creo que debe promover las fallas desde su propio casal
amar las fallas y vamos. Y bueno, ¿crees que tú tienes esas cualidades o qué? Yo creo que sí. Creo que sí. Para mí, vamos, sería un privilegio y un orgullo y ya se verá. A ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora también me gustaría preguntarte, en tu opinión, si estuviera en tu mano, ¿qué tema tratarías más para que se den a conocer las fallas de una forma más internacional, más mundialmente? Pues fíjate que yo creo que siempre pensamos a nivel internacional, mundial y demás, pero yo tengo muchísimos amigos que son de aquí de España, pero no son de Valencia. Y me sigue sorprendiendo todo lo que me preguntan sobre fallas. O sea, no conocen que si el peinado, que si es postizo, que si es mi pelo, que cómo van cogidos los rodetes, que cómo es el proceso de la preselección, también me lo han preguntado mucho. Entonces yo creo que a lo mejor el hecho de subir cosas a las redes, que las disponemos y tenemos que aprovecharlas, pero también explicando, a lo mejor estás hablando de un acto y explicar pues la historia de ese acto o por qué se hace, no sé, un poco contar la historia que hay detrás. Muy bien, bueno, y ya para acabar te voy a decir 3 palabras y tú tienes que decirme el sentimiento que te provocan, ¿vale? Vale. Empezamos. Fallas. Amor. Indumentaria. Elegancia. Torres de Serrano. Crida. Bueno, María, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena también. Muchas gracias. Y nada, que disfrutes del proceso y que lo pases genial. Gracias, muchas gracias. Adiós.